Quiero agradecer a Immunitec que me haya invitado, a Aurelio, que fue el partícipe de la idea, y os vengo a hablar de envejecimiento. Esta mañana he estado en la SEMAL, en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento, y bueno, es que hoy en día a quién no le gusta envejecer saludablemente, ¿no? De hecho, lo he llamado rejuvenecer el envejecimiento a la ponencia. Entonces, si hablamos de envejecimiento, yo creo que hasta que me den el pasador, voy a decir pasa, porque no aparecía el pasador. Si vamos a hablar de envejecimiento, lo tenemos que definir. Entonces, cuando a mí me mandaron... Fenomenal. Muchas gracias. Cuando a mí me mandaron a hacer una de estas presentaciones hace ya tiempo, dije, ¿qué es el envejecimiento? Y me fui a la RAE. Bueno, que es que lo tenemos, no sé si lo veis. No lo veis. Porque yo quiero poner esto, ahí está, vale. Entonces, según la RAE, el envejecimiento es la acción y el efecto de envejecer. Soy un poco como mis hijos y dije, ¿y qué es envejecer? Bueno, pues la RAE dice que envejecer es hacer viejo a alguien o a algo, ¿vale? Pero ¿qué es ser viejo? Bueno, pues ser viejo es la persona de edad, es decir, antiguo o del tiempo pasado. Por tanto, la RAE define el envejecimiento basado en la edad. Cuanta más edad tengamos, más viejos somos, más envejecidos estamos. Pero dije, ¿qué es el envejecimiento para los médicos? Y para los médicos el envejecimiento se caracteriza por una pérdida progresiva de la función fisiológica de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestros tejidos. Es decir, el envejecimiento desde el punto de vista médico no tiene nada que ver con la edad. Yo puedo tener 80 años y tener una función fisiológica perfecta, y puedo tener 40 y tener una función fisiológica deteriorada, y estoy mucho más envejecido con 40 que con 80. Entonces me quedo con la tercera acepción de la RAE de envejecer, que es durar o permanecer por mucho tiempo. Entonces yo quiero eso, quiero durar o permanecer por mucho tiempo, pero yo le pongo un apellido, y es con salud, ¿de acuerdo? Entonces, si veis en la pantalla, la esperanza de vida a nivel mundial, en todo el planeta las mujeres vivimos más que los hombres, y como veis, en España tenemos una media de edad de las mujeres de 85 años y los varones de 80 años. Hace poco, en febrero de este año, en La Voz de Galicia, porque mis suegros son gallegos, entonces fui a verlos, y leyendo el periódico me salió este artículo donde dicen que en la zona de Galicia, sobre todo de La Coruña, había mayores de 100 años 202 mujeres y varones 50. Dije, bueno, seguimos teniendo, igual que la esperanza de vida en el resto del mundo, las mujeres vivimos más que los hombres aquí. Pero quiero hacer la diferencia entre el health span y la life span. Es decir, una cosa es la esperanza de vida media, es decir, cuántos años vivimos, que sería la life span, y otra cosa es la health span, es decir, cuántos de esos años los vivimos con salud. Entonces, si veis en la pantalla, en Europa, en América, en las regiones del Pacífico Oeste, la edad media de life span está por encima de los 75 años, pero a mí realmente lo que me interesa es la línea verde homogénea, que es la health span, es decir, los años que vivimos saludables. Por tanto, en mi presentación, que estaba animada, lo que yo quiero es aumentar la health span. Hombre, evidentemente, si vivo muchísimos años con una life span muy larga y una health span larguísima, estupendo. Pero si tengo una life span muy larga, pero desde 30 años antes estoy fatal, realmente no sé si merece la pena. Entonces, el pro-aging, el envejecimiento saludable, implica alargar esa health span. Es decir, lo que queremos hacer es que la edad cronológica sea diferente a la edad biológica. ¿Sabéis quién es este señor? ¿Sí? ¿No? ¿Solo decirme sí o no? No. Bueno, pues hay gente fenomenal. Es Brian Johnson, exactamente. Es un multimillonario americano que toma 100 pastillas al día, que hace 16 horas de ayuno,
que tiene 30 médicos a su servicio, que se gasta 2 millones de dólares al año, porque lo que quiere es rejuvenecer su edad biológica. Él tiene ahora 45 años y quiere llegar a tener una edad biológica de 18. La verdad es que ahora mismo su vida es un poco un ensayo clínico, porque está muy monitorizado. Leí hace poco que le hacen una colonoscopia al mes. El otro día hablando con un... me decían, pues yo no sé si merece la pena eso, pero además duerme con un sensor en el pene para ver las erecciones nocturnas y... Sí, porque claro, eso también depende de la edad biológica de ello. Bueno, el caso es que este hombre lo que quiere es tener una health span estupenda. Quiere seguir creciendo, quiere... ¿Qué pasó? Quiere... ir cumpliendo años hasta que llega un momento que aparecen unos pequeños achaques y ya pues fallece, ¿no? Eso es lo que quiere este señor. Él se gasta 2 millones de dólares al año. Yo creo que se puede conseguir sin gastar tanto, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Bueno, pues se lo debemos el poder decir que envejecemos porque nos oxidamos al doctor Harman. El doctor Harman es el padre de la teoría de los radicales libres. Y él ya casi a principios del siglo XX lo que decía es que envejecemos porque nos oxidamos, y además empezó a darle mucho papel a la mitocondria. Envejecemos porque esa mitocondria empieza a estar disfuncional, y eso es lo que hace que poco a poco vayamos teniendo enfermedades y vayamos envejeciendo. ¿Y qué ocurre cuando envejecemos? Es decir, está claro que envejecemos porque nos oxidamos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues eso se lo debemos a este otro doctor. Este es español, es el doctor Carlos López Otín, que en el año 2013... publicó un artículo donde describió los hallmarks del envejecimiento, es decir, los sellos que marcan al envejecimiento. 10 años más tarde, en el 2023, porque en ese 2013 describieron nueve características que marcaban el envejecimiento. En el año 2023 describieron otras 3 y al final ya tenemos 12. Y se sabe que a medida que vamos envejeciendo, pues nuestras células se les van acortando los telómeros, van teniendo problemas en la proteostasis, es decir, en la síntesis de proteínas, tenemos daños en el ADN, tenemos inflamación crónica, empieza a haber disbiosis. Es decir, se describió exactamente qué es lo que ocurre cuando envejecemos. Entre el año 2013 y el año 2023, son 10 años de diferencia, hay 300.000 artículos publicados a nivel científico que están estudiando qué es lo que podemos hacer para que ese envejecimiento se ralentice. Porque, como os digo, ese artículo del 2013 fue como el pistoletazo de salida de, si ya sabemos lo que ocurre cuando envejecemos, podemos atajar eso que ocurre, ¿no? Si no sabemos lo que pasa, no le podemos poner remedio. Por tanto, el envejecimiento es algo que nos preocupa a todos, como a todos los científicos, es decir, a todos los médicos, evidentemente a los pacientes también, pero a todos nos debe preocupar como personas, porque desde que nacemos casi que estamos envejeciendo, ¿no? Nos oxidamos porque tenemos radicales libres. Entonces podéis decir, jolines, pues que no los produzcamos. Bueno, los radicales libres sabemos que son necesarios. Son necesarios porque funcionan, entre otras cosas, como moléculas de señalización. El problema es que cuando somos jóvenes, cuando tenemos salud, esos radicales libres se eliminan rápidamente, entre otras cosas, por el nivel de glutatión que tengamos, pero también por ciertas vitaminas como la A, la C o la E, que son antioxidantes. El problema es cuando esos radicales libres se producen en exceso y entonces se produce un estrés oxidativo y eso es lo que nos hace enfermar. Por tanto, ese estrés oxidativo es el mecanismo clave en muchas enfermedades. ¿Qué produce radicales libres? Pues fijaos, cuando fumamos estamos produciendo radicales libres, estamos atacando a nuestro propio organismo. También, por ejemplo, la radiación, tanto la solar o las radiaciones ionizantes. La contaminación, vivir en un sitio sumamente contaminado hace que nuestro organismo nuestros pulmones estén respirando un aire que no es sano y también vamos a producir radicales libres. La disfunción mitocondrial de la que os hablaba antes. La mitocondria es fundamental para que nuestras células funcionen correctamente,
porque es el orgánulo que produce la energía. Si tenemos una disfunción mitocondrial no vamos a producir energía y al final las células se van a ver afectadas. El ejercicio extremo es un productor de radicales libres. El hacer ejercicio moderado todos los días es lo mejor que podemos hacer. Y lo peor que podemos hacer es, no, yo no hago nada de ejercicio entre semana, que eso me lo dicen muchos pacientes, pero bueno, el sábado juego 3 horas al pádel y digo, haces un flaco favor a tu organismo. Es decir, si el músculo no está adaptado a hacer 3 horas de ejercicio, te aseguro que se está oxidando en exceso. Por eso ese ejercicio extremo o ese ejercicio en alguien que no esté adaptado es un productor de radicales libres. El estrés, tanto físico como mental, también hace que nuestro organismo produzca más radicales libres. La alimentación inadecuada, el estar comiendo eso, el fast food, pues hacemos poco favor a nuestras células, ¿no? El tener inflamación crónica, es decir, cuando ya hay ciertas enfermedades, es como el pez que se muerde la cola, el estrés oxidativo nos hace enfermar, pero la enfermedad a su vez hace que generemos más radicales libres. Y los medicamentos, muchas veces el tomar fármacos para diferentes enfermedades, como decía un profesor mío en la facultad, es que realmente el fármaco es un mal menor, es decir, te están tratando unas cosas, pero te están afectando otras. Por tanto, si tenemos en cuenta todo esto, pues estamos muchas veces rodeados de factores que nos hacen tener un estrés oxidativo aumentado. ¿Y qué ocurre si hay un exceso de oxidantes? Pues está claro, no tenemos un equilibrio. Es decir, si tenemos más oxidantes que antioxidantes, pues nos oxidamos y nos pasa como a esta manzana. Es decir, en la manzana se ve claramente, en nuestras células ocurriría lo mismo y nuestra piel muchas veces es el reflejo de nuestro interior. Hay personas que tienen una edad cronológica realmente joven, pero les ves la piel y dices, uff, como sus órganos estén como su piel, realmente está muy envejecido, ¿no? Porque la piel la tenemos a flor de piel, nunca mejor dicho, y está expuesta sobre todo a, por ejemplo, a esa radiación solar que nos hace envejecer. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el equilibrio? Bueno, pues está claro, tenemos que disminuir los radicales libres, aumentar los antioxidantes y de esa forma alcanzaremos el equilibrio. ¿Cómo vamos a disminuir los radicales libres? Pues hay cosas que sí que podemos hacer, es decir, los que fumen, dejen de fumar, por ejemplo. Es decir, ya están haciendo un favor a su organismo si no le están sometiendo a ese exceso de humo, a ese exceso de nicotina. Más cosas que podemos hacer, protegernos de la radiación. Es decir, no es malo tomar el sol, pero no es bueno a las 3 de la tarde ponerse sin protección a tomar el sol. Protejámonos. La contaminación, bueno, lo suyo sería que todos pudiéramos vivir en el campo y alejados de la contaminación, pero muchas veces eso no es posible. Pero sí que lo que podemos hacer es, siempre que tengamos un momento libre, pues que vayamos a pasar nuestro tiempo pues en sitios, bueno, pues abiertos y en contacto con la naturaleza, que eso es bueno no solo para disminuir la contaminación, sino también para disminuir de mucha contaminación cerebral, ¿no? Podemos hacer ejercicio, pero no extremo, es decir, podemos hacer un ejercicio más moderado. El estrés, vamos a intentar disminuirlo, que yo sé que es fácil decirlo, pero no es solo disminuir el estrés, sino también aprender a gestionar ese estrés. La alimentación, evidentemente, la podemos hacer adecuada. Es una de las cosas que esta mañana repetía, es que la forma mejor de atajar esas señales del envejecimiento es con una correcta alimentación. Eso es lo que está en nuestra mano. Y luego, en el caso de la inflamación y los medicamentos, pues hombre, si nos cuidamos, tomaremos menos medicamentos y a su vez tendremos menos producción de radicales libres. ¿Y cómo podemos aumentar los sistemas antioxidantes? Bueno, en nuestro organismo tenemos dos formas de antioxidarnos. Lo que llamamos las enzimas, que los que sois médicos aquí os sonarán, estamos hablando de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, bueno, de unas palabrejas muy raras, pero que son antioxidantes, son enzimas que nuestro propio organismo sintetiza para ayudarnos a luchar contra esos radicales libres. Y esas enzimas se producen, entre otras cosas, por un factor de transcripción que se llama NRF2,
que ese seguro que sí que os suena, porque sabéis que cuando hablamos de los boosters, es uno de los factores o sea, es el NRF2, una de las cosas que estimula esos boosters. Bueno, pues ese factor de transcripción estimula la síntesis de esas enzimas. Y luego tenemos el sistema de antioxidantes no enzimáticos, que serían pues la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides, la coenzima Q10, los estrógenos. Por eso las mujeres vivimos más, entre otras cosas, tenemos más estrógenos que vosotros, los varones. Entonces tenemos más sistema antioxidante. Y por último estaría el glutatión. El glutatión, todos lo sabéis, pero por si acaso hay alguno nuevo, el glutatión es un tripéptido, es decir, está formado por 3 aminoácidos, que es la cisteína, que es la glicina y el ácido glutámico. Cuando se une dentro de la célula, eso es muy importante, nuestra célula produce glutatión y ese glutatión es el antioxidante maestro. ¿Por qué digo lo de que es muy importante que se una dentro? Bueno, pues porque se sabe que las células son impermeables al glutatión. Es decir, yo puedo tener un montón de glutatión corriendo por mi sangre que no va a penetrar dentro de la célula. Lo que va a penetrar dentro de la célula son los aminoácidos y en concreto el más importante de todos es la cisteína. Para que se produzca la síntesis de glutatión se necesitan 2 enzimas. La primera enzima une la cisteína con el ácido glutámico y forma un dipéptido, es decir, la unión de 2 aminoácidos. Y luego necesito otra enzima que una la glicina para ya tener el glutatión. Esta síntesis de glutatión se tiene que hacer dentro de la célula, insisto. Puedo tomar glutatión por boca en cantidades grandísimas que mi estómago lo va a destruir y me lo va a partir en aminoácidos. Una vez que sintetizo ese glutatión en el citoplasma, ya va a ir a los diferentes orgánulos de la célula. Es muy importante que ese glutatión vaya al núcleo para proteger de la oxidación al ADN, porque si está oxidado el ADN, al final están alterados los genes por un mecanismo epigenético y podemos tener muchos problemas. Desde el citoplasma también puede ir, por ejemplo, a las mitocondrias. Las mitocondrias son los principales productores de radicales libres. Están generando constantemente energía y eso implica, como una chimenea cuando está produciendo energía, cuando está produciendo fuego, que emite humo y ese humo son los radicales libres. Tenemos que tener mucho sistema antioxidante en esas mitocondrias para neutralizar esa formación de humo. Y tiene que ir también al retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático es donde se sintetizan las proteínas, por tanto tampoco puede estar oxidado. Porque si yo tengo ese retículo endoplasmático oxidado, las proteínas que voy a generar van a estar oxidadas también. Lo que quiero que veáis en esta diapositiva es que os decía que el glutatión las células son impermeables para el glutatión, pero si os fijáis, el glutatión que produce la célula, si no lo utiliza del todo, es capaz de salir fuera de la célula. Entonces, la membrana celular es impermeable al glutatión desde fuera de la célula adentro, pero desde dentro a fuera no hay problema. Si tenemos un exceso de glutatión, ese glutatión va a salir fuera de la célula. Y una vez que está fuera de la célula, veis ese cuadradito azul, que es la gamma GT. Los que seáis médicos sabéis que es una de las cosas que medimos en la analítica, cómo están la GOT, la GPT, que son las transaminasas, y la gamma GT. Bueno, la gamma GT es una de las que se encargan de hidrolizar ese glutatión que está fuera de la célula en los aminoácidos de los que está compuesto, lo separa en cisteína, en glicina y en glutámico, y la célula es capaz de volver a absorber la cisteína. ¿Por qué os digo esto? Porque si en la analítica veis que los pacientes tienen un aumento de gamma GT, es una de las mejores formas de explicarlos que tienen exceso de radicales libres. Es decir, tienes estrés oxidativo y tu hígado está intentando producir glutatión y ese glutatión que está produciendo está haciendo trabajar a esa gamma GT. Por tanto, si está elevado es una de las mejores formas, insisto, de explicar que hay estrés oxidativo. ¿Por qué os digo que es el antioxidante maestro? Fijaos, esto ni lo tenéis que aprender, pero lo que veis arriba del todo es lo que ocurre en la mitocondria cuando la mitocondria empieza a producir ATP. Ese oxígeno
pasa al ion, o sea, al ion, que es uno de los primeros radicales libres que aparecen, y hay una cascada de situaciones en las que lo que veis en azul, donde pone GSH, es el glutatión. Fijaos dónde actúa en numerosos puntos. Es decir, si no tenemos suficiente glutatión, no somos capaces de cortar esta cascada de eventos oxidativos y al final pues se produce la oxidación de las proteínas, la oxidación de los ácidos nucleicos, la oxidación incluso de los lípidos y aparecen las enfermedades. Por eso es el antioxidante maestro, porque es que actúa en numerosos escalones. Si no tenemos esa glutatión, no tenemos esos cortafuegos. Las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo son muchos, incluidas el envejecimiento, pero fijaos, quiero que os fijéis en esto. Las situaciones que están relacionadas con el déficit de glutatión están claramente estudiadas, es decir, el envejecimiento como tal, pero también enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, la enfermedad hepática crónica, el deterioro cognitivo, es decir, siempre que hablamos de, tengo demencia, ¿tendré Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una de las demencias fundamentales, el 75% de las demencias son Alzheimer, pero también hay deterioros cognitivos que pueden llegar a ser demencia sin ser Alzheimer y está implicado el estrés oxidativo. La diabetes, el HIV, la hipertensión, la infertilidad, el lupus, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, o sea, cientos de enfermedades están producidas o están relacionadas con el déficit de glutatión. Sabemos que según vamos cumpliendo años, la cantidad de cisteína que tenemos en nuestro plasma disminuye, pero no porque nos lo haya dicho alguien porque le ha parecido, sino porque hay estudios. Es decir, este es del año 98 y como veis la primera columna es la cantidad de cisteína que hay en plasma en las personas entre los 20 y los 29 años. De los 30 a los 69 ya disminuye la cantidad de cisteína, pero es que por encima de los 70 la cantidad de cisteína es muchísimo más bajita. Y el nivel de glutatión intracelular, esto es muy importante. Si sois capaces de medir alguna vez la cantidad de glutatión, hay que medirlo dentro de las células. No me vale que te digan cuánto glutatión hay en plasma, porque ese realmente no es el eficaz. El eficaz es el que está dentro de las células. Bueno, pues el nivel de glutatión intracelular también disminuye con la edad. Esto es un estudio que se hizo solo en mujeres y la barra blanca, como veis, entre los 30 y los 40 años tenemos un nivel de glutatión bastante aceptable, entre los 50 y los 60 baja considerablemente y por encima de los 70 incluso está un poco más alto que entre los 50 y los 60, pero sigue estando bajito en relación a las personas por debajo de los 40. La explicación que daban en el artículo, y no les falta razón porque por encima de los 70 había también mujeres de 100, tenían más de 70, pero eran centenarias. Es que posiblemente han llegado a 100 años porque tenían los niveles de glutatión más altos. No es que según vamos cumpliendo años el glutatión aumenta, no, sino que posiblemente lleguemos a más viejos, la palabra no es más viejos, sino a cumplir más años porque tenemos más glutatión en nuestra sangre, en nuestras células, vamos. Este artículo también es muy interesante porque, fijaos, van a medir los niveles de glutatión en pacientes que tienen más de 60 años con DMA, es degeneración macular, que tienen más de 60 años con diabetes sin tener degeneración macular, más de 60 años sin diabetes ni degeneración macular, es decir, eran personas sanas, pero mayores de 60 años, y en el cuarto grupo son pacientes de personas menores de 60 años, también sanas, sin diabetes ni degeneración macular. Y lo que se demuestra es que a medida que vamos cumpliendo años tenemos menos glutatión y si tenemos enfermedad también tenemos menos glutatión. Fijaos, la barra blanca lo que nos mide es la cantidad de glutatión, el GSH normal, que es el glutatión reducido, es decir, el glutatión bueno, el que realmente hace su efecto. La barra negra me mide el glutatión total. Glutatión total implica cuánto glutatión reducido tengo y cuánto glutatión oxidado tengo. El glutatión oxidado no me sirve, ya es como un cartucho que ya hemos usado. Veis que los menores de 60 años
En los menores de 60 años C, es decir, los controles, los que tienen menos de 60 años pero están sanos, tienen unos niveles muy buenos de glutatión reducido y unos niveles muy buenos de glutatión total. Y hay muy poquita diferencia entre el total y el reducido. Las segundas columnas, que es mayores de 60 años, controles, es decir, tienen más de 60 años pero están sanos, tienen unos niveles de glutatión reducido más bajos, la barra blanca es menor que en los menores de 60 años, o sea, tienen menos glutatión, pero en cambio el glutatión total, la diferencia es muy pequeña. ¿Me seguís, verdad? Vale. En las siguientes columnas, es que como no tengo puntero, no os lo puedo señalar. En la siguiente columna, que es donde pone ARMD, es decir, son pacientes que tienen degeneración macular y además, no, tienen diabetes, pero no tienen degeneración macular, tienen un glutatión total más bajito, perdón, sí, y el glutatión reducido también más bajito. Y desde luego los que son diabéticos y además tienen degeneración macular son los que tienen un glutatión reducido mucho más bajo y un glutatión total más bajito. Entonces podéis decir, ¿y por qué tienen el glutatión total alto, por ejemplo, los controles, y el glutatión reducido bajito? Pues mirad, aquí está la contestación. Porque lo que tienen es más glutatión oxidado. Es decir, cuanto más enfermos están, resulta que tienen más glutatión oxidado y menos glutatión reducido. Por eso hay tan poca diferencia en cuanto al glutatión total, pero es porque es un glutatión que ya está utilizado. Entonces, ¿el estrés oxidativo es lo mismo que el envejecimiento? Sabíamos que el estrés oxidativo, el doctor Hallman nos decía que envejecíamos porque nos oxidábamos. Y el doctor López Otín decía, en el envejecimiento hay un montón de cosas que ocurren, 12 cosas. ¿Pero realmente esas 12 cosas están en relación con el estrés oxidativo? Bueno, pues no se puede saber, a no ser que demostremos que mejorando el estrés oxidativo va a mejorar el envejecimiento. Entonces, como os decía, tenemos que demostrar que los procesos degenerativos pueden mejorarse elevando los niveles de antioxidantes. Entonces, este artículo del 2005 hicieron algo muy interesante. Fue, ¿qué es lo que ocurre cuando cumplimos años? Pues que disminuye la función muscular, que aumenta la masa grasa y disminuye la masa magra. Pesando lo mismo a los 50 que a los 40 no estamos bien, porque a los 50 tenemos más grasa y menos músculo. Aumenta el TNF-alfa, es un factor de necrosis tumoral que es una adipoquina inflamatoria, disminuye la función inmunitaria y disminuye la albúmina en sangre. Esto está constatado que ocurre en los pacientes con edad. Si le suplementamos con cisteína, resulta que lo vamos a ir revirtiendo. Aumentamos la función muscular, disminuimos la masa grasa y aumentamos el músculo. Tenemos una disminución de la inflamación, porque por eso disminuye el TNF-alfa. Aumenta la función inmunitaria y además mucho, y aumenta la albúmina en sangre. Es decir, estamos revirtiendo, como os digo, todos los procesos que aparecen en alguien con edad. Conclusiones. La pérdida de juventud, salud y calidad de vida en parte es por deficiencia de cisteína. El consumo de cisteína en la dieta es subóptimo y todos tendremos un déficit antes o después, en función de cómo nos cuidemos. Entonces, la cisteína sabemos que es un aminoácido semiesencial porque el organismo lo puede sintetizar a partir de la metionina, pero en muy poquita cantidad, y si el paciente, por ejemplo, tiene problemas hepáticos, ya no sintetiza cisteína a partir de la metionina. La cisteína se oxida muy fácilmente porque es muy inestable y su forma de disulfuro se llama cistina, es decir, la cisteína tiene un SH, ese radical de azufre, que es lo que le hace ser tan sumamente inestable. Pero cuando esos radicales de azufre se unen una cisteína con otra, es como que forman una coraza, forman una molécula que se llama cistina, y esa cistina veremos que luego es muy importante porque es la que es capaz de estar protegida de los ácidos del estómago, de las secreciones del páncreas y de llegar al intestino y absorberse completamente. La mayoría de estudios clínicos sobre suplementación con cisteína
se han hecho o bien con el NAC, que es la N-acetilcisteína, o bien con un aislado de proteína de suero de leche sin desnaturalizar, rico en cisteína de origen natural, que suena un poco, ¿no? Bien. Entonces, si hablamos del NAC, yo me he ido al vademecum, el vademecum americano. El NAC siempre, de hecho esta mañana en el congreso me lo presentaba un visitador como un suplemento nutricional, y realmente no se puede presentar como un suplemento nutricional porque la FDA lo considera medicamento, pero a día de hoy todavía aquí en España se presenta como un suplemento nutricional. La N-acetilcisteína, además, si miramos si es seguro, nos dice que es seguro, posiblemente, sea seguro para la mayoría de los adultos, pero puede causar efectos secundarios como sequedad de boca, náuseas, vómitos, diarrea, es decir, no deja de ser un fármaco y puede producir efectos secundarios. También nos dicen que en los niños es probable que sea seguro, pero que se recomienda no darlo más de 12 semanas. Y si vemos los posibles efectos secundarios que puede tener, vemos que en el asma nos dicen que lo demos con cuidado, que si el paciente va a ser sometido a una cirugía, que se lo quitemos porque le puede alterar la coagulación, o que incluso puede retardar la coagulación sanguínea. Entonces, si están tomando, por ejemplo, Sintrom o medicamentos parecidos, puede haber interacciones. Entonces, no es un suplemento al uso, porque puede tener efectos secundarios. El otro producto con el que se han hecho los estudios es con Immunocal, con el aislado de proteína de suero. Sabéis que es sin desnaturalizar, que es un nutracéutico de calidad farmacéutica, con 45 años de investigación y 25 de comercialización, que está incluido en el Physiandex Reference, que ahora os lo enseñaré, incluido en el CPS, y además que tiene, muchas patentes. Yo, como curiosa que soy, cuando me lo presentaron, me fui al PDR, al Physiandex Reference, y empecé a leer a ver qué es lo que pone. No sé si alguna vez os lo habéis leído, el PDR, pero esto es lo que pone. Tú te coges el PDR, que es como el vademecum español, y te dicen que Immunocal es un aislado de proteína de suero sin desnaturalizar, especialmente formulado, especialmente preparado para proporcionar una rica fuente de cisteína biodisponible, que luego veremos lo que es. Ayuda al cuerpo a mantener concentraciones óptimas de glutatión, está clínicamente probado que eleva los valores de glutatión y hay varias patentes. Indicaciones y usos. Los estados de deficiencia de glutatión incluyen, pero no se limitan a HIV, hepatitis, cáncer, cataratas. Nos ponen ahí todas las enfermedades para lo que lo podemos utilizar. Contraindicaciones. Personas que tienen hipersensibilidad conocida a proteínas específicas de la leche. Solo a las pacientes que son alérgicos a la proteína de la leche. No hablan para nada de intolerantes a la lactosa. Precauciones. Personas con terapia inmunosupresora y personas con cistinuria. Es decir, como vamos a dar cistina, si tenemos pacientes que eliminan esa cistina por la orina y que tienen cálculos, antecedentes de cálculos renales por cistina, pues tendremos que tener cuidado con esa cistinuria, nos dice el PDR. Advertencias. Cada sobre tiene 9 gramos de proteína, contiene menos de un 1% de lactosa. ¿Y cómo se dosifica? Pues si tenemos problemas de salud, 20 gramos por día, o sea, 2 sobres por día, y para pacientes con SIDA, EPOC o enfermedades más graves, de 30 a 40 gramos por día, es decir, de 3 a 4 sobres por día, sin efectos nocivos. Se tiene que administrar con el estómago vacío o con una comida ligera. Es decir, todo viene en el PDR. Y además nos dicen que no hay riesgo de sobredosis y que puede haber reacciones adversas tipo hinchazón y calambres gastrointestinales si no se rehidrata bien, es decir, si os tomáis el polvo casi sin agua, pues claro, al final cuesta digerirlo, o puede haber una erupción transitoria similar a la urticaria si hay una reacción de desintoxicación severa. Por tanto, cuando os pregunten ¿esto cómo se administra? ¿Esto para qué sirve? Es que simplemente les tenéis que dar el PDR, no hay ningún tipo de no, es que me lo estás contando, no, es que es lo que dice, es como nuestro vademecum español. ¿Cómo lo tenemos que reconstituir? Es un aislado de proteína, deshidratado, por tanto hay que rehidratar adecuadamente, lo ideal es consumirlo después de mezclar, y si se premezcla para consumo posterior, nos dicen que hay que refrigerarlo. Y en la comida estábamos hablando de, claro, es que no se puede utilizar cucharilla de metal.
No, realmente no hablan de cucharilla de metal. Lo que nos dicen es que no utilicemos líquido caliente para rehidratarlo, porque entonces sí que lo podemos desnaturalizar, y que no usemos licuadora de alta velocidad, porque entonces también lo podemos desnaturalizar. Y lo más importante es que es una proteína de suero sin desnaturalizar, y eso es lo que realmente le da el valor al producto. Entonces, para hablar de la desnaturalización, yo creo que tenemos que contar brevemente qué son las proteínas. Los que sois médicos, perdonadme, pero yo creo que es importante recordarlo. Las proteínas son una secuencia de aminoácidos. Esos aminoácidos, como os digo, se sintetizan en el ribosoma, en una parte de la célula, y se van sintetizando aminoácidos que se van uniendo como ese collar que vemos ahí. Pero las proteínas tienen una estructura, hay 4 niveles de estructura. Según salen de ese ribosoma y son un aminoácido tras otro, estamos hablando de que esa proteína está en una estructura primaria. Cuando esa proteína empieza a adquirir ciertas formas, porque se empiezan a hacer uniones entre puentes de hidrógeno y empiezan a tener esa forma de espiral, esa proteína ya está en una forma secundaria. Hay una estructura terciaria en la que ya es un verdadero bucle, y es donde se empiezan a establecer las uniones de los puentes disulfuro de las proteínas entre sí, y luego una estructura cuaternaria, que es cuando se unen varias proteínas entre sí. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaos, si miramos esta tabla, que seguro que todos conocéis, de donde vemos qué proteínas tiene la proteína de leche materna y la proteína de vaca, vemos por un lado que una principal diferencia entre la leche de vaca y la leche materna es que la leche de vaca tiene mucha caseína y la leche materna prácticamente no tiene, porque hablamos de 26 gramos por litro frente a 3,2. La diferencia es considerable. La caseína es la principal proteína que no está en el suero de leche. Realmente las proteínas que están en el suero de leche son la beta-lactoglobulina, pero fundamentalmente las que más nos interesan son la alfa-lactoalbúmina, la albúmina y la lactoferrina. Como veis, la leche materna tiene más alfa-lactoalbúmina, tiene más albúmina y tiene más lactoferrina que la leche de vaca. ¿Por qué son estas tan importantes? Porque si nos fijamos en la cantidad de cistina o en la cantidad de cisteína que tienen estas proteínas, son las que más tienen. Por ejemplo, la alfa-lactoalbúmina tiene 8 cisteínas, que al final son 4 cistinas. Lo vais a ver mejor aquí. Mirad, esta es la composición de la alfa-lactoalbúmina, es decir, tiene 123 aminoácidos, y esos enlaces que veis, ¿ves? Cis se une con otro cis que está allá arriba. Cis es aminoácido cisteína. Y estos es los puentes es porque esa cisteína, que es la 120, resulta que está unida por un puente disulfuro con la cisteína de ahí arriba. Claro, esta es si vemos la proteína lineal, pero como hoy en día se puede hacer todo en 3D, esta es una alfa-lactoalbúmina vista en su composición normal. Está hecho ahí un ovillo. ¿Por qué? Porque tiene puentes disulfuros entre esas cisteínas, que es lo que hace que la proteína tenga actividad biológica. Es muy importante que no rompamos esos puentes de cisteína, porque si los rompemos, pierde toda su actividad biológica. Esta es la alfa-lactoalbúmina, que tiene, como veis, 4 cistinas, es decir, tiene 8 cisteínas unidas. Pero la albúmina de suero, que es una proteína mucho mayor, que tiene 500 y pico aminoácidos, tiene 17 cisteínas y tiene esa conformación que parecen unos rizos. Y la lactoferrina, que es otra de las proteínas activas del suero de leche, es una proteína mucho más grande, tiene 17 cisteínas, es decir, realmente tiene muchos enlaces, y por eso es una proteína tan grandísima. ¿Por qué es tan importante que no las desnaturalicemos? Fijaos, Inmunocal está formado por una proteína de suero de leche sin desnaturalizar, que tiene esa composición, y no es que me la haya inventado yo, es que lo miré en el artículo del año 1995, donde describen qué tipo de producto estaban dando en este estudio, y describen Inmunocal. Inmunocal vemos que tiene un 56% de beta-lactoglobulina, un 28% de alfa-lacto,
un 10% de albúmina y un 0,65 de lactoferrina. Pero lo más importante es que tienen esas proteínas sin desnaturalizar, con esos puentes de unión de los enlaces disulfuro. Entonces, si tenemos en cuenta que la leche de vaca, es que siempre me he preguntado, ¿cuánta cantidad de cisteína estamos dando al paciente por sobre? ¿Alguien me podría responder? No, estamos hablando cuando tú tomas un sobre, le estás dando 9 gramos de proteína. Pero ¿cuántos miligramos de cisteína estamos tomando? No os oigo. 380 y tantos. ¿Y de dónde ha salido ese número? No, pero en el sobre no lo pone. Bueno, yo os digo que yo he hecho las cuentas según esto, ¿eh? Es decir, si tenemos en cuenta que la leche de vaca tiene 33 gramos por litro de proteínas. Un litro de leche de vaca tiene 33 gramos de proteína. Pero de esas 33 gramos de proteína, el 82% es caseína. Es decir, tan solo en la leche de vaca, tan solo un 12% son proteínas del suero. Es decir, un 12% de 33 son 6, más o menos. ¿Vale? ¿Me seguís? Vale. Si yo tengo en un sobre de Inmunocal, tengo 9 gramos de proteínas del suero, podemos inferir que necesito 1,5 litros de leche de vaca, que tiene 6 gramos de proteínas de suero por litro, necesito 1,5 litros para tener 9 gramos. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, necesito 1,5 litros de leche de vaca para obtener un sobre de Inmunocal que tiene 9 gramos de proteína. Si cada gramo de proteína en total en la leche de vaca tiene 6,4 miligramos de cisteína por gramo de proteína, es decir, por los 33, estamos hablando que habría que multiplicar 6 por 4 por 33. Ahora no me acuerdo cuál es eso sería 1 litro, pero como necesitamos 1,5 litros, estamos hablando que es en torno a 300 y pico miligramos de cisteína en un sobre. ¿Bien? Eso, si tenemos en cuenta que la leche humana tiene tan solo 9 gramos de proteínas por litro, tiene muy poquita proteína, pero resulta que el 75% de esa proteína es proteína del suero. O sea, en la proteína de la madre, la mayor parte de las proteínas son proteínas del suero. Alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, albúmina sérica. Y cada gramo de proteína tiene 38 miligramos de cisteína. Es decir, es casi 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, casi 6 veces más. Por eso podemos decir que la cantidad de cistina que hay en un sobre de Inmunocal equivaldría ¿a cuánta leche de madre? A 900 mililitros de leche de madre equivale. Según esto, es decir, yo simplemente he hecho las cuentas con los datos que se saben de la cantidad de cistina. Por tanto, yo creo que cuando os pregunten cuánta cantidad de cistina tiene, lo podéis decir haciendo cuentas y no porque os lo hayan dicho unos u otros. Entonces, equivale a 900 mililitros de leche materna. ¿Y por qué es tan importante que es sin desnaturalizar? Porque fijaos, cuando nosotros tomamos las proteínas, que es esa secuencia de aminoácidos, cuando llegan al estómago, el ácido del estómago empieza a romper todos esos aminoácidos y empieza a producir aminoácidos por un lado y polipéptidos, o sea, va haciendo esa proteína que es muy larga, la va troceando. Por un lado salen aminoácidos de uno en uno y los polipéptidos son una serie de aminoácidos más grandes. Llega el páncreas, los sigue partiendo, pero los dipéptidos, es decir, la unión de dos aminoácidos unidos por un puente disulfuro, que es lo que es la cistina, no es capaz ni el estómago ni el páncreas de romperlo. Entonces llega al intestino delgado y ese dipéptido de cistina se absorbe, pasa a sangre y ese dipéptido de cistina, cuando llega a la célula, entra en forma de cisteína y forma el glutatión. Por eso es muy importante que, claro, si nosotros comparamos proteínas de suero de leche
Hay muchas proteínas de suero de leche, pero si comparamos qué ocurre Inmunocal frente al resto de proteínas de suero de leche, es el que más aumenta la cantidad de glutatión, porque es un suero de leche sin desnaturalizar. De hecho, bueno, tenéis estudios clínicos, este es del 99, donde se demuestra cómo después de suplementar con Inmunocal hay un aumento considerable del glutatión intracelular y además aumenta un 35% y además no es solo que aumente el glutatión, sino que mejora la formación de ese músculo porque está hecho en deportistas. ¿Y son todas las proteínas de suero de leche iguales? No, un no redondo, ¿no? Este suero de leche, que es el que se toman los culturistas y la gente que va al gimnasio, es un suero de leche desnaturalizado. ¿Eso que implica? Que cuando nos lo tomamos, el estómago y el páncreas lo que hace es ir rompiendo esa proteína que no tiene ningún puente disulfuro en los diferentes aminoácidos. Esos diferentes aminoácidos llegan al intestino y se absorben como aminoácidos independientes. Hombre, son muy importantes para nuestros músculos, porque cuando llegan al músculo se van a unir y entonces nos hacen generar masa muscular. Pero esos aminoácidos independientes no van a generar glutatión. Por eso es tan importante que la proteína esté sin desnaturalizar y es lo mágico de este producto, que han conseguido tratar ese suero de leche sin romper los puentes disulfuro. Por tanto, también se ha visto, por ejemplo, que en los pacientes que tienen obesidad tienen un aumento del glutatión oxidado y un aumento de los productos que se miden para ver cómo está su ADN, para ver cómo están sus lípidos, lo tienen todo aumentadísimo. Las personas simplemente por tener obesidad, aunque no tengan enfermedad, y por el hecho de disminuir de peso, van aumentando los niveles de glutatión porque mejoran ese estrés oxidativo. Por tanto, a los pacientes que tienen obesidad, si les damos Inmunocal, que les damos una fuente de producción de glutatión, les estamos ayudando simplemente por darlo a luchar contra ese estrés oxidativo que tienen sí o sí por tener exceso de peso. Si además los hacemos perder peso, mucho mejor.